Bueno, bienvenidos una vez más al primer canal de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Cruzamos por Latinoamérica, nos vamos hoy a Colombia directamente, donde estamos con Adriana, una de las figuras de Latinoamérica, de las muy pocas que son profesionales, por no decir la única. No sé sinceramente si hay alguna otra que lo sea, pero nada, es un honor para mí tenerla acá, también por el tipo de persona que he hablado un poquito con ella, de que más allá de ser la única figura, de llevar también alto lo que es el culturismo en Latinoamérica, es una persona que ya le va a transmitir a ustedes una persona muy transparente, muy humilde, y que llegar a donde está hoy lo ha hecho a full trabajo, pero obviamente una historia que ustedes van a conocer. Así que, ¿quién es Adriana, más allá de cómo yo te presenté como atleta figure? Hola Juanfer, qué rico saludarte. Cordial saludo a todos los que escuchan este podcast. Mi nombre es Adriana María Quinto. Adriana es la mamá de Andrea, ese es el título que más me gusta, es la mamá de Andrea, es culturista natural, como bien lo decías, desde todas las revisiones que he hecho, es la primera pro de Sudamérica, realmente. Tenemos muchas otras chicas pro, pero no son del mundo natural, entonces eso es importante tenerlo muy presente. Adriana es nutricionista dietista, es profesora universitaria, es una mujer de 49 años que es apasionada por el entrenamiento, que ama el estilo de vida saludable. Creo que desde siempre, ahorita vamos a hablar de eso, pero hoy por hoy muy apasionada por lo que hago. Amo la docencia, me encanta lo natural, absolutamente natural. Ahorita también vamos a hablar de eso, que soy extrema en lo natural, en todo lo mío. Y bueno, y feliz de estar aquí compartiendo estos espacios porque pienso que el culturismo natural en todas las federaciones que lo hacemos tiene un sentido muy especial y es un culto al cuerpo, cuidándolo, amándolo y respetándolo hasta llegar a su mejor versión. Bien, bien, genial. Nos comentás ahí que además de culturista y tal, sos mamá, sos también trabajás en una universidad. ¿Cómo llevas toda tu vida a la par de todo esto? Es interesante, yo pienso que planear y tener la vida concentrada con objetivos claros es el factor clave de éxito. Hay días en los que no puedo entrenar a la hora convencional. Yo quisiera poder entrenar a la hora que la mayoría de las personas lo hacen, pero no puedo. Yo un sábado, por ejemplo, entreno muy temprano en la mañana. Cuando mi hija se despierte, yo es poder estar nuevamente con ella. O en semana entreno muy tarde hasta la noche porque igual tengo que trabajar, tengo que cumplir con mis labores. Mis loncheras o el meal prep lo hago en el fin de semana para poder tener la semana organizado todo lo que tiene que ver con mis comidas, cumplirme, estar a tiempo con todo. Entonces es más desde la planeación y creo que hay un aspecto muy especial además de planearlo, es no pensarlo. O sea, si los objetivos están claros, no lo pienso. Que hoy estoy, no sé, cansada, con sueño, con el periodo, no, nada, o sea, no se piensa, hace parte del proceso y es mi responsabilidad cumplirme, nadie lo va a hacer por mí. Bien, bien. ¿Cómo era tu vida? Ya seguramente estabas trabajando en la universidad. Antes de iniciar en esto, más del fitness, más del entrenamiento. Bueno, culturismo y el entrenamiento pesado al nivel que requiere para poder estar en mi categoría, solamente lo llevo hace 7 años. Antes era de las mujeres que, entre comillas, pensaba que te vas a volver como un hombre, o al menos eso fue lo que metieron en mi cabeza desde que era niña. Me dedicaba mucho a las actividades cardiovasculares, era la que hacía aeróbicos todo el tiempo, hacía cycling, las clases de aeróbicos y de rumba aeróbica. Yo nunca tuve sobrepeso u obesidad, pero mi composición corporal era muy diferente. La masa muscular, no, que incluso en nutrición hay algo que llamamos personas delgadas metabólicamente obesas. Yo creo que iba como por ese camino, porque no tenía casi masa muscular. Siempre, o sea, siempre fui muy activa, pero era activa más desde la actividad cardiovascular que desde la fuerza. Y hace más o menos 7 años empecé en un gimnasio
que es igual en el que estoy todavía. Y allí empecé trabajando con las mancuernitas pequeñitas, las de Hello Kitty. Con las mancuernas pequeñas, eran clases grupales y fui avanzando un poquito con las cargas. Y algún día uno de los profesores, quien hoy por hoy ha sido todo este tiempo mi entrenador, Darwin, me dijo: "Ve, tienes buena respuesta a los cambios que llevas desde el entrenamiento porque has ido aumentando las cargas. Está interesante". Y algún día le dije: "Quisiera que me ayudaras con técnica o solamente 15 días que me muestres cómo es la técnica para mejorarlo y para poder seguir avanzando". Él empezó, 15 días estuvimos trabajando el tema de técnica y vimos que empezaba el cuerpo a responder. Seguimos y algún momento me dijo: "Qué rico sería que pensaras en competir". Yo le dije: "No quiero competir porque ese es un mundo donde utilizan fármacos y yo no estoy de acuerdo con ello". Entre las clases que dicto, una se llama ética profesional. Entonces yo les decía: desde lo que hago, desde mi ética, no está bien y sé que le hace muchísimo daño a la salud, máxime por mi profesión. Y tengo otro agravante, es que soy alérgica a los medicamentos para el dolor, AINES, ASA, dipironas, todos ellos. Entonces yo le decía: "No soy amante de los medicamentos y menos de los fármacos", y ese tema de las competencias siempre va ligado a eso. En su entonces me dijo: "Mira, es la primera vez que en Colombia va a haber una competencia de culturismo natural", eso era en 2022. Y me empezó a explicar y me dijo: "Si quieres, le mides". Y yo: "Listo, vamos, vamos para esa". Hicimos el proceso, hicimos todo el proceso de preparación y así fue como en 2022 fue la primera competencia en la cual estuve, que fue aquí en Colombia, WNB. Bien, bien, genial. En Uruguay estamos en un momento similar, o sea, este año va a ser el primer evento de culturismo natural en el país. Para mucha gente que está mirando esto, puede estar en el lugar de Adriana, que conoce un mundo que quizás no conocía. Nos hablas de que comenzaste, digamos, tu entrenamiento de fuerza después de los 40, donde están esos típicos comentarios de, bueno, después de los 40 es imposible mejorar. ¿Te los cruzaste al principio? ¿Fueron pensamientos que vos misma, al ser profesional, ya tenías un poquito inculcados? ¿Cómo fue ver que esto no era tan cierto? Esa fue una experiencia muy interesante. Me ha ayudado incluso a orientar a muchas más mujeres en este proceso porque lo viví. Desde el principio, como te decía, pensaba que eso era cierto, ese mito, aunque estuviera en el campo, en el área de la salud, que sería como lo lógico que lo tuviera muy claro. No, yo seguía pensando que eso era posible. Empecé a entrenar pesado con miedo. Con miedo, mi preparador me decía: "Tienes capacidad para más, tu cuerpo te pide más carga". Y yo: "No, no, no". Y me daba mucho miedo, pero empecé a entrenar fuerte, a ir aumentando, haciendo todo el tema de sobrecarga y empecé a ver cómo mi cuerpo empezó a cambiar. No desde el volumen gigante como nos han hecho creer, sino realmente desde la composición física. Empecé a evidenciar cómo mi masa muscular cambiaba, como eso que me habían hecho creer que después de los 40 la sarcopenia nos respiraba aquí en la nuca, como empecé a ver que realmente sí puede pasar, obviamente que la sarcopenia está ahí hablándote, pero si tú te sientas a esperar a que la sarcopenia llegue. Yo tengo una palabra que amo y es la longevidad, y la he definido como que la longevidad es envejecer con estilo. Para mí ha sido muy claro que quiero envejecer con estilo y desde que empecé a entrenar fuerte, a entrenar pesado, me he dado cuenta que me ha generado muchos beneficios. Por ejemplo, hoy por hoy a mis 49 todavía sigo menstruando, que es algo que normalmente no pasa. Las mujeres a los 40, hay mujeres incluso de 35, 38 años que ya hormonalmente se empiezan a afectar. Algún día, no sé si conoces a Francis Holloway, de pronto Francis alguna vez en un evento de nutrición deportiva me hizo todo el proceso de antropometría y Francis me decía: "Tú eres una mujer rara". Yo le decía: "Soy felizmente rara porque he evidenciado que sí se puede, más allá del eslogan de natural sí se puede, es que han cambiado muchas cosas en mí. A mi edad, las mujeres promedio tienen los problemas hormonales de la perimenopausia, de la menopausia, no duermen bien, hay insomnio, problemas como trastornos de la conducta alimentaria".
todo ese tipo de situaciones que nos han hecho creer que son normales, he evidenciado que no son tan normales. Lo que pasa es que sé que este va a sonar un poquito larguito lo que te voy a decir, pero hay un montón de determinantes que nos están afectando. Por ejemplo, cuando llegamos a los 40, los hijos ya están un poquito más grandes y ya se valen solos. Hasta antes de los 40, realmente las mamás cargamos a los hijos y estamos con ellos para toda parte, los llevamos a las actividades físicas o el colegio y en eso estamos siendo físicamente activos. Cuando pasan los 40, claro, las mujeres, como ya los niños están grandes y se valen un poco por ellos mismos, entonces ya no hacemos tanta actividad física y bajamos un poco nuestra tasa metabólica basal y nuestro esfuerzo. Otros factores, por ejemplo, determinantes son ya estamos cercanos a la jubilación, entonces nos tranquilizamos y ya no nos estresamos tanto por el trabajo, mientras que antes de los 40 sí nos estresábamos y estábamos mucho más activos. Eso activa el cuerpo, claro, después de los 40 ya estás más tranquilo. También nos pasa que como los hijos ya están más grandes, entonces después de los 40 pedimos más domicilio, la comida cambia, entonces es cocinar para mí, para la persona que me acompañe y ya entonces no hacemos comidas tan naturales, sino que ya nos vamos pegando de otras cosas que sean más rápidas y eso afecta el cuerpo. Mientras que si eres consciente que después de los 40 es cuando más natural debes comer, cuando más activo debes estar, eso ya no están los hijos, entonces dedico tiempo para mí y he evidenciado que ese ha sido para mí un gran refugio y he tenido resultado con ello. Sí, sí, tal cual. O sea, cualquier persona que lo va a estar escuchando seguramente va a estar diciendo en ese momento, sí, tiene toda la razón, pero es algo que quizás no se cuestiona a la mayoría de gente. Es algo que pasa y bueno, es la normalidad, como bien decís, que nos han hecho creer que la normalidad es esa, que es lo que va a pasar y listo, pero obviamente hay mil cosas por hacer y una de ellas es este entrenamiento, tener una vida un poquito más saludable, priorizar esa longevidad como comentás. Vos arrancaste a entrenar ahí más allá de los 40 y seguramente ahora casi en los 50, incluso con mejor físico, con mejor salud, etcétera. ¿Qué errores ves en las típicas personas que o arrancaron a entrenar un poquito más tarde como vos o quizás ya entrenan pero siguen con esa forma de entrenar solamente cardio? Temor al peso. Pienso que ese es el principal temor. La técnica me parece que es importante. Ojalá todos comenzaran primero puliendo la técnica antes de pensar en avanzar con las cargas. Porque cuando la técnica está chuleada o está cubierta, realmente las cargas sí se pueden empezar a progresar. Hoy por hoy, cuando empiezo a hacer mis hip thrusts, todo el mundo se asusta cuando yo voy llevando mis discos hasta 220, 210 kilos. Entonces, como en serio vas a cargar todo eso, y yo sí, no te vas a lesionar, cuidado, y la gente es muy asustada porque me llegue a lesionar. Hasta ahora nunca ha pasado, nunca me he lesionado, y es porque pienso que la técnica es lo primero que deberíamos verificar. Otro error muy, muy grande que cometen las personas es el tema de la hidratación. Pienso que poco se habla de la hidratación y es un error que afecta muchas cosas en el proceso de la fuerza. Afecta no solamente que estés hidratado y que estés bien, sino que tu piel cambia, el rendimiento es diferente cuando no estás bien hidratado y normalmente acudimos a otra cosa y a los preentrenos y a un montón de cosas que acude la gente y siempre piensan que los suplementos son lo más importante y el preentreno le tienen una fe gigante y se les olvida que el mejor preentreno es estar bien hidratado, comer bien. Y ese es el otro error, no comer bien. Las mujeres sobre todo les tienen mucho miedo a los carbohidratos, le tienen muchísimo miedo a comer mucho porque se van a engordar. Ahorita la última competencia fue en noviembre. A hoy llevo solamente 5 kilos ganados y la intención es aumentar 10 kilos este año. Y todo el mundo es, vas a aumentar 10 kilos, te vas a engordar. Y yo es que yo voy a hacer volumen, no gordumen, son dos palabras diferentes. Y cuando lo haces con cuidado, pues el proceso se hace de una mejor manera y lo que quiero con ello es mejorar la condición física. Entonces, tenerle miedo a la comida también me parece que es un error grande tenerle miedo a los carbohidratos. Todo el mundo piensa que cuando tenemos tanta masa muscular, solo comemos proteína para poder crecer. Y realmente ese es un error muy grande.
Bien, bien. También nos comentás que en esa etapa, más allá de mejora y tal, también sos mamá y lo sos desde antes. ¿Cómo has llevado quizás estos cambios que no han sido solo en tu vida, sino en la vida de tu hija y todo lo que les transmitís con esto? Esa pregunta me gusta mucho porque mi carta de presentación es que soy mamá de Andrea y todo este proceso comenzó mucho con ella porque algún día yo veía competencias, pero no eran competencias de culturismo. Una vez vimos una de una marca y ella me decía, mami, ¿por qué no compites? Mira todos los premios que hay y todas las que están ahí compitiendo tienen un cuerpo similar al tuyo o mejor el tuyo. Entonces yo decía, no, mi amor, porque igual tengo que consumir de esos productos que no son buenos y no estoy de acuerdo con ellos. Entonces ella me decía, pues sencillo, tú coges un empaque de esos productos, pasas el kefir que tú preparas y ya, y muestras la publicidad y dices, lo estoy consumiendo y te ganan los puntos. Yo le decía, mejor, eso éticamente no está bien. Ya después, cuando empezó el proceso que ya te conté, ella ha sido mi gran amiga y mi gran compañera. De hecho, a todas las competencias, ella ha estado conmigo. Yo le digo que ella es mi amuleto. Ella fue conmigo a México, a Seattle. Ahorita no pudo ir a Los Ángeles porque estaba en su graduación del colegio, pero en todas las competencias me ha acompañado. Y es muy insistente. Cuando yo no he ido a entrenar, ella misma es ve y entrena tranquilamente y está pendiente de mí. Y todo esto va acompañado también de un tema social y es que las personas son fuertes con los hijos también, los culturistas, en la calle o en cualquier contexto son, y tú entrenas como tu mamá, tú comes como tu mamá, tú cargas como tu mamá. Por ejemplo, cuando ella ha querido entrar al gimnasio, me dice, mami, pero en un gimnasio donde a ti no te conozcan, porque es duro para ella ese flagelo que hay normalmente. Entonces, algún día hicimos un ritual, es un ritual lo hicimos ella y yo, y fue de liberarla, o sea, de decirle a ella, tú eres Andrea, yo soy Adriana, tú no tienes que seguir lo que yo hago, ni tienes que ser como yo soy. A ella le gusta el voleibol, le encanta, es apasionada, pues ella igual entrena, pero voleibol es su pasión. Entonces la liberé de eso y ella me liberó a mí también de sus cargas. Muy bonito el proceso de que ella comprendiera que no tiene que ser como yo, no tiene que entrenar como yo, no tiene que comer como yo. En mi casa hay azúcar, hay endulzante, hay stevia, pero ella por su iniciativa propia prefiere la stevia, por ejemplo, y el azúcar siempre está allí, porque no quiero sentir que todo este proceso la limita a ella en su toma de decisiones. Entonces ha sido un proceso bonito también de darle la oportunidad a ella de crecer, de elegir, de ver cómo son los estilos de vida saludable. En sus cumpleaños ha sido muy interesante. Hay varios cumpleaños que han terminado, ella con sus amiguitas y yo con los amigos haciendo dominadas en el parque. Y los amiguitos, por ejemplo, de ella que es adolescente, son pidiéndome asesorías o me preguntan cosas, me mandan razones con ella y son pregúntale a tu mamá si tal cosa se puede o no se pregúntale a tu mamá. Entonces ha sido muy bonito también acompañar muchos adolescentes por medio de ello. Entonces ha sido un proceso muy especial. Bien, bien. Y a nivel de desafíos que has tenido, que bueno, seguramente cuando has estado sobre todo en preparación, en definición y tal, has tenido que compartir cosas que obviamente el culturismo tiene ciertas limitaciones en ese aspecto. Sí, ha sido bastante interesante, es un desafío muy especial porque incluso desde el culturismo y de todas las personas en nuestro país que se enfrentan a las dos etapas, tanto al déficit como al superávit, todavía hay muchos mitos, todavía hay muchísimas creencias. Entre las clases que doy también participo hay un diplomado que es virtual y es para entrenadores deportivos y me encuentro ahí con muchos que llegan ansiosos por la clase de nutrición conmigo y lo que más les interesa es la etapa del superávit y el déficit calórico, cómo hacen. De hecho, ahorita en OCB, que va a haber una competencia, la primera competencia aquí en Colombia, tengo una ponencia justamente sobre las estrategias nutricionales en el déficit y en el superávit calórico, porque tenemos el concepto de que es aguantar hambre, el déficit, y yo soy mamá de adolescente, todo eso lo vinculo siempre con Andre, y mi adolescente en semana quiere salir a comer, por ejemplo, o quiere que comamos cosas diferentes, y cuando estoy en déficit lo hacemos de igual manera.
que es importante que sepamos las estrategias que nos van a llevar allá. Yo no me privo de una hamburguesa, por ejemplo, con ella, pero tengo claro que mi hamburguesa es con doble carne, trato de que sea con carne muy magra y buscamos un lugar que sea carne muy magra, que tenga doble porción de vegetales, me la como sin el pan de arriba, sin salsas, trato al máximo de que sea ese plato que escogimos juntas lo más sano posible. Si algún día ella quiere que vayamos a comer sushi, pues vamos a comer sushi y yo voy a un restaurante que esté cercano donde pueda comprar algo que se ajuste a mi déficit calórico, pero que la acompañe a ella también. Es un proceso en el cual ella y todo el mundo ha logrado identificar, listo, en el superávit yo puedo consumir, no sé, tengo 3 porciones de arroz, 2 porciones de arroz. En el superávit esos reflejados son 12 cucharadas de arroz o son 18 cucharadas. Cuando estoy en el déficit y quiero seguir comiendo arroz, me puedo seguir comiendo las 12 cucharadas, pero ya no de arroz, sino que al arroz le mezclo muchos vegetales y voy a obtener 12 cucharadas, de las cuales 6 son de arroz y 6 son de vegetales, pero voy a ver el volumen que está reflejado como lo veía antes, porque tampoco quiero en ella reflejarle o crearle un trastorno de la conducta alimentaria. Ah, mi mamá bajó de peso porque dejó de comer, sí, que es un mensaje que es absolutamente erróneo. Bien, bien, genial. Y para hablarle a todas esas madres que te están mirando y quizás tienen la limitación, sea por competir o sea por la normalidad de arrancar a entrenar o priorizar esa parte de entrenamiento, ¿qué le dirías en base a tu experiencia y tu visión? Mi principal mensaje es que todas las mujeres deberíamos entrenar, todas, todas, sea que vayamos a competir o no. Mira, en estos días he estado tratando mucho con varias chicas que no van a competir porque muchas veces son físicamente muy activas, entrenan muy juiciosas, obviamente no quieren competir y me dicen, entreno, entreno, he bajado porcentajes, pero me siento que todavía estoy mal, o sea, que este gordito, entonces le digo, simplemente estás mal parada. Porque las mujeres, por ejemplo, en general, desde cuando nos salen los senos, cuando aparecen los senos, tendemos a escondernos, ¿sí? Mientras que los hombres normalmente están erguidos, ¿sí? Desde la naturaleza, desde los tiempos de la prehistoria, los hombres eran cazadores y los hombres siempre han estado muy erguidos, mientras que las mujeres siempre hemos abrazado el hogar, incluso desde que aparecen los senos y cuando estamos abrazando a los hijos, abrazando el hogar, acurrucamos y tendemos a cambiar nuestra postura, nuestra higiene postural. Si las mujeres fuésemos conscientes de ello, cambiaríamos nuestra postura y desde allí incluso todas las formas de nuestro cuerpo cambiarían. El abdomen se ve diferente, los oblicuos se ven diferentes. Comprender que en nuestro abdomen bajo está un útero que tiene un tamaño que es grande y la mayoría de las mujeres piensan que eso tiene que desaparecer por completo y realmente el útero está ahí, ocupa un espacio, es importante para nosotras, tiene una función vital para nosotras en todo el proceso reproductivo. Y la idea no es que desaparezca, sino que aprendas a pararte como debe ser y aprendas a que esté bien ubicado y que hagas todo lo que tiene que ver con la feminidad también. Y desde el entrenamiento se puede lograr. El tema de recuperar el piso pélvico, a veces nos vamos con él es cuando ya estamos adulto mayor, no, en el entrenamiento de fuerza, ese es el piso pélvico y no te das cuenta de ello. Entonces, ese sería un mensaje muy especial. No solo las mujeres, sino todos pensamos que después de que pasa el tiempo, siempre sufrimos de incontinencia urinaria, los esfínteres se enferman, pero los esfínteres son masa muscular, ¿cierto? Los esfínteres para poderse contraer son tejido que es activo. Pues, cuando pensamos en el culturismo, solamente pensamos en el bíceps y en lo que se ve, pero por dentro tenemos más de 160 esfínteres que tienen que ser fortalecidos también con la actividad física. Entonces el mensaje es muy amplio y yo sé que ojalá este mensaje llegue a mucha gente. A veces pensamos que entrenar fuerza es solo para quien compite, no, todo el mundo necesita entrenar fuerza. Ahorita estoy acompañando a un chico de 16 años, está muy chiquito y sus papás están muy asustados porque sienten que todavía no, porque no va a crecer, porque la estatura se va a afectar, tienen todos los miedos del mundo. Yo le decía antes,
entrenar fuerza le va a ayudar a que todas las demás cosas puedan mejorar hormonalmente. Imagínate que lo cogí apenas este fin de semana que pasó y la persona que lo estaba entrenando lo tiene, pues es una persona de culturismo y pretendía en su momento llevarlo hacia allá. Entonces, por ejemplo, me dice él, no, 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 es que yo estoy tomando 4.000 unidades internacionales de vitamina D porque es que la vitamina D es necesaria para que yo aumente la testosterona. Y yo, ¿what? Tú tienes más testosterona que todos los hombres que hay en este gimnasio, por Dios, por tu edad. O sea, son preocupaciones que a veces nos meten en la cabeza y se nos olvida que nuestro cuerpo, ahorita te decía la definición de culturismo, nuestro cuerpo desde la naturalidad habría que rendirle culto. Simplemente es dejarlo ser, llevarlo a su mejor expresión, cuidándolo, respetándolo y amando los procesos normales. Bien, 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 genial. Creo que quedó clarísimo. Y al que no le haya quedado claro, vuelve 2 minutos para atrás y lo escucha nuevamente porque es mucha información valiosa. Así que hoy al principio también comentabas esos típicos frenos de voy a quedar enorme, voy a quedar como las mujeres que usan hormonas, pero también el culturismo, por lo que vos también transmitís un poco en redes y tal, te ha ayudado incluso a crecer como mujer, como esa feminidad, como a derribar ciertas barreras, ciertos miedos. Contarle a la gente un poquito cómo el culturismo ayudó más ese lado femenino de Adriana. Lo primero que te tengo que contar es que en mi primera competencia lloré mucho. Lloré demasiado porque vengo de una familia muy, muy, muy conservadora. De hecho, trabajo en una universidad católica. Yo utilicé pantalones, pues jeans, por ejemplo, muy grandes, y eso que los primeros fueron los que dejó mi hermano, que ya no le quedaban, porque para mi mamá era inconcebible que las mujeres utilizáramos pantalones. Siempre debíamos estar de vestidos o de falda y demás. Entonces vengo de una familia muy conservadora. Si yo empiezo a buscar fotos mías en ropa pequeña o en bikini o en shorts y demás de hace 10 años hacia atrás, no tengo, solamente la que te mostré hace mucho tiempo cuando mi hija estaba pequeña. No tengo porque le tenía vergüenza mostrar mi cuerpo. ¿Sí? Entonces mi primera competencia fue muy dura porque me parecía horrible tenerme que parar en una tarima a que todo el mundo me mirara y analizara mi cuerpo y exponerlo. En esa competencia tuve que recibir acompañamiento psicológico. Mi psicóloga, además de psicóloga, es bailarina. E hicimos varios talleres que se llamaba Bailar o Danzar para Sanar. Y en esos talleres con la psicóloga, con Laura, una de las conclusiones es mi bikini es mi escudo, es mi uniforme de competencia, así como es el uniforme de competencia de una nadadora, de un jugador de fútbol, un jugador de lo que sea, este es mi uniforme, es mi escudo, es mi armadura, así fue como lo llamé, mi armadura. Solo cuando me convencí de eso, bueno, listo, pasó un poco. Luego, el tanning, el bronceado, para mí fue horrible. Yo nunca me bronceo normalmente, no voy a una playa nudista por eso. Y tenía el concepto de que quien me iba a hacer el bronceado, pues me iba a colocar un bikini desechable donde yo pudiese recibir todo el bronceado. Cuando me dijo, no, no puede ser con bikini desechable, no llegaron, entonces te toca quitarte la ropa. Lloré, 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 incluso son unas cabinitas y le dije a mi preparadora, hazte afuera, que nadie se acerque, porfa. Fue muy duro para mí. Luego allí empecé a querer mucho más mi cuerpo, a comprenderlo. Tuve una etapa muy compleja en todo este proceso de mi separación y entre muchas cosas de mi separación y todo el proceso antes fue recibir mensajes muy tristes sobre mi cuerpo y cómo había cambiado. Quien era mi esposo, por ejemplo, me decía, no entiende que su cuerpo ya da asco, es un cuerpo que realmente ha cambiado mucho, ya usted tiene un cuerpo de hombre, ya usted no tiene un cuerpo de mujer, no es un cuerpo femenino. Y me propuse hacer de mi categoría, del figure, me propuse hacer una categoría que fuese lo más femenina posible. Y le he trabajado mucho, de hecho, asisto a clases de sexy dance, a todos los procesos que me permitan ser lo más fluida posible, que aunque haya mucha masa muscular, mi cuerpo sea lo más femenino posible.
De hecho, por lo general cuando compito hay unas trenzas a mi lado izquierdo que representan a mi niña interior y normalmente trato de ir con colores que sean muy femeninos, justamente dándole valor a eso. Entonces, todo este proceso me ha permitido rescatar mi feminidad, me ha permitido rescatar incluso la sensualidad, no sexualidad, porque muchas veces se tiene el concepto de que cuando nos paramos en tarima estamos exhibiéndonos, mostrándonos para gustar y realmente he tratado en mis redes de que todo lo que publico va acompañado de una canción con un mensaje especial, que no sea un mensaje morboso, porque lo que menos quiero es que el culturismo natural femenino se sienta como morbo, sino que es como una pasión y es una actividad atlética. Entonces, me gusta todo este proceso del culturismo, encontrarme, conocerme, disfrutarme y desde la feminidad darle muchísimo valor. Me ha vuelto más segura, he tenido etapas en las que me miro al espejo no me alcanzo a reconocer. Dios mío, la Adriana de hace 10 años no haría tantas cosas, no se habría animado a hacer tantas cosas y hoy por hoy me siento una mujer fuerte, imparable. Yo sé que eso en otros oídos sonaría como desde el ego, pero realmente así lo siento. Yo, la primera vez que fui a Seattle, yo creo que tú fuiste a Seattle también en 2020. Cuando fui a Seattle en 2023, yo iba con mucho miedo porque iba a estar en una tarima con las personas que sigo por redes sociales y uno los ve por redes. Yo soy una señora que no edito, por ejemplo, mis fotos ni nada de esas cosas y sé que mucha gente sí lo hace. Entonces, cuando yo iba, yo pensaba, yo sí estaré en condición, pero bueno, ya, aquí estoy. Y cuando llegué me encontré con muchas mujeres que están como yo, algunas obviamente también mejores, pero que yo estaba en muy buena condición. Entonces fue empezar también a darme mucho más valor a lo que hago. Ah, es que lo que hago está bien, lo que hago le meto supremamente dedicación y empecé a darme mucho más valor a mí. Y en la medida que me he dado mucho más valor a lo que hago, a los resultados, he sentido que Adriana ha cambiado mucho. Si alguien me conocía hace 10 años y no ha vuelto a hablar conmigo, le toca volverse a presentar porque ya soy otra. Bien, bien, como bien decís, es un deporte, un arte y las cosas que uno siente compitiendo, preparándose, es totalmente algo que lo puedes explicar de esta forma, pero solo uno sabe lo que pasa, solo uno sabe lo que vive. Y ese crecimiento, en tu caso, de este lado, pero cada persona que se prepara para competir tiene un crecimiento enorme en cada uno de esos aspectos que quizás está frenado por diferentes limitaciones o diferentes cosas que le pasaron en su vida. Y en el físico solo que se ve en tarima hay un trasfondo mucho, mucho más grande de solamente músculos y una definición extrema. Pero volviéndonos a esa Adriana con todos estos frenos, ¿qué fue eso que dijiste voy a competir? ¿Qué es lo que te atrajo de ese culturismo natural cuando tenías el tema de las sustancias, cuando no sabías que estaba esto natural? Yo no sé, tú eres mucho más joven que yo, pero antes existía habían superhéroes, superheroínas, y yo siempre quise ser como la Mujer Maravilla y como la Mujer Biónica. No sé si conociste la Mujer Biónica, Sí, sí, pero yo siempre quise ser como ellas. Mis amiguitas querían ser princesas, yo siempre quise ser como ellas. Mi mamá me decía que eso no podía pasar, que eso no podía pasar, y cuando vi la oportunidad de competir, pensé en todos los sueños que siempre he tenido. Cuando mi hija tenía 3 años, yo la inscribí a una institución que es de neurolingüística. Ellos son los preparadores de Mariana Pajón, la biciclosista. Y cuando llegué allá, yo les decía, yo quiero que mi hija sea una campeona. Entonces me decían, ¿pero una campeona de qué? Y yo, campeona en lo que sea que ella quiera hacer en su vida, yo quiero que ella sea una campeona de la vida. Me dijeron, la niña no tiene que seguir viniendo, tienen que venir son ustedes como papás porque se tienen ustedes que formar con una mentalidad diferente para que la puedan llevar a ella a ser una campeona. Listo, empecé porque a la final el papá de André no quiso ir, pero yo empecé el proceso y sin saberlo me estaba formando a mí para ser una campeona.
de programación neurolingüística, lo quería para ella y en estos días lo hablaba con ella y terminé viendo todo lo que quería para ella, pero también aplicándolo. Cuando ya empezó todo el entrenamiento y se salió esa oportunidad, pensé, ese es mi momento de querer brillar también. Yo quiero que mi hija brille, pero también porque yo no puedo brillar. Ya está grande, ya tengo la oportunidad y yo quiero ser una campeona. Y me metí en la cabeza, voy a ser una campeona, quiero ser una campeona. Y ese momento fue el día de la competencia, cuando empezó todo el proceso, cuando empezó la primera competencia 2022. Y así me he ido mentalizando mucho, incluso cuando la competencia de México, que fue donde obtuve mi Pro Card, ahorita vamos a hablar de ello, pero antes de salir a tarima, eh, tomé agua. Y mi preparador me dijo, pero ¿por qué vas a tomar agua ya? Si ya vas para la tarima. Y yo le dije, porque voy a quedar campeona y como voy a ganar la Procard, me tienen que hacer las pruebas de orina. Y necesito orinar rápido. Y él se me quedó mirando y me dijo, bueno, está bien. Y apenas ganamos, le dije, sí, ves que tenía que orinar rápido. Es porque la mentalidad me ha llevado desde ese 2022 a pensar que quiero ser campeona, que quiero brillar y en este momento quiero ser campeona del mundo y sé que pronto voy a ser número uno en los mundiales. No sé en cuál, pero voy a ser campeón. Bien, bien, genial. Esa mentalidad de 2022 ahora ha cambiado un montón, pero ¿cómo fue esa primera preparación? La que tenías incertidumbres, la que tenías frenos de todo tipo y color en tu entorno. ¿Cómo supiste llevar esos cambios? Yo tengo una ventaja, Juanfer, y es que yo me alimento bien siempre, desde toda mi vida. O sea, desde que tengo menos de 18 años me he alimentado bien y he cuidado de mi salud. Esta ha sido una ventaja. Yo no consumo licor, nunca me he embriagado en mi vida, nunca he fumado en la vida. Entonces, siento que para mí eso es una ventaja comparada con las demás personas. Muy dura la preparación porque ya tocaba combinar muchas cosas. Cuando eso estaba haciendo mi maestría, estaba en todo el proceso de lo de la separación y todas esas cosas, entonces tenía muchas cosas en mi cabeza en ese momento, pero quería hacerlo. Fue muy duro en la preparación el tema de aumentar el cardio, ya tenía que hacer 2 sesiones de entrenamiento en el día y eso para mí era demasiado pesado para combinar todo, hija, hogar, estudio, trabajo y todas esas cosas, era lo que me parecía más duro. Con la alimentación supe sortearlo y para mí el agua se convirtió en un aliado muy estratégico para poder sortear el déficit, se convirtió en un aliado muy estratégico encontrar todos esos tipsitos nutricionales que me permitieran sentir saciedad sin aumentar aporte calórico y eso fue una gran ayuda. Pero de lo más duro fue el entrenamiento y ni siquiera la respuesta de mi cuerpo, sino mi mente, porque en mi mente, desde la formación como profesional del no era posible que uno sin comida rindiera más en el entrenamiento. Y eso me rompió la cabeza muy feo porque para mí no era lógico. O sea, si estoy en déficit calórico, si estoy comiendo menos, pues lo que debería pasar es que rinda menos en el entrenamiento. Y mi preparador me decía, no, es que tienes que rendir, te tiene que salir, tenemos que seguir, porque es que si no, en esta etapa, o sea, antes es cuando más duro. Y yo empezaba y cuando ya estaba a punto de llegar como a ese fallo, la mente me jugaba la mala pasada, como no, 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 voy a acabar mi cuerpo porque es que no tengo calorías, no tengo nutrientes. Y hasta que logré como romper esa barrera mental que había de mi formación como nutricionista, ya volví a cumplir con mis metas desde el entrenamiento y a entender que sí se puede. Entonces ya empecé a jugar con las opciones de listo, si está muy bajo el aporte, la cafeína será mi mejor aliada y me va a ayudar a que rinda en el entreno. Ya empecé a jugar con los carbos peri entrenamiento, que me fue una estrategia muy valiosa para poder rendir muy bien en ellos, aunque estuviera en déficit. Pienso que eso fue como lo más duro, duro, duro y pensar en ir a competir. El posing para mí fue de las cosas más duras, de las más, más duras, porque no estamos acostumbrados a ello y pienso que eso es de lo que más decide en tarima, el posing.
Bien, bien, genial. Y después de eso, si no me equivoco, competiste ahí en 2023 y luego competiste en lo que fue 2025, donde te hiciste profesional, ¿no? Sí, pero me falta un añito ahí muy especial que creo que te va a gustar y es que en 2024 competí en INVA Colombia. Ahí va, En bien. INVA competí en ¿Cómo, Figure y también fui la primera Angel que tuvo Colombia. bien, cómo llevaste esto de competir? 2023, 2024, 2025. Fue duro. De hecho, competencia 2024 INVA fue clandestina porque mi preparador no quería que fuera, porque lo que queríamos era que fuera 2025 con un receso de 2023 a 2025 para poder ganar mejor condición. Pero cuando se dio la de 2024 de INVA, supe que venía Belén, que es una juez muy importante, y yo quería que Belén me evaluara. Yo simplemente quería tener el feedback de Belén. Eso era todo lo que yo quería. Me expuso. Pero realmente siento que no lo debía hacer, lo reconozco. Mi preparador sé que va a escuchar esto, pero bueno, igual él sabe. Lo reconozco, sé que no lo debía hacer, sé que debía hacer un receso para poder mejorar mi condición física, para recuperar mi cuerpo. Y tengo claro que un culturista debe darse el tiempo de crecer. Esto no es depresión, no es de impaciencia, no es un proceso que se haga de manera mágica. Este año estoy que me babeo por competir en OCB, en WNBF, que va a estar muy interesante, en INVA, todos los eventos. Este año hay latinoamericano de INVA aquí en Colombia. Son muchas cosas, primera vez del mundial que va a ser en Canadá y me encanta Canadá. Bueno, tantas cosas, pero tengo claro y en mi mente no puede salirse que me estoy preparando para 2027 o 2028, porque tengo que darme el tiempo de crecer. Hacerlo tan seguido desgasta mucho el cuerpo, finalmente también desgasta. Pero hay una cosa, Juanfer, que yo no sé si, yo creo que a ti también te pasa, yo creo que a todos, y es que cuando no tengo la meta de competir ahora, uno se desmotiva, o sea, me falta como ese aliciente, me falta como esa, la competencia se vuelve casi que una, es como la droga de nosotros, porque es como, ay, es que quiero competir, se vuelve como eso que nos motiva y hay que jugar mucho con eso. Sí, tal cual. Yo siempre digo que lo que es la definición o la preparación para competir es lo más fácil, o sea, si ya llevas años compitiendo, porque tenés a la vuelta de la esquina la competencia. A 8 meses, a 9 meses, entre 6 a 9 meses tenés una competencia. En la fase de volumen, quizás tenés 12, 15, 20 meses que vas a competir recién, por un lado. Luego, por otro lado, estás en un punto que no te gusta tanto tu físico, porque no te ves tan definido. Y luego, por otro lado, no ves los resultados tan claramente, porque en una definición ves que el peso baja, ves que cada semana se te ve un corte nuevo, pero en un volumen, la masa muscular que está por debajo de la poquita grasa que ganaste, no la vas a ver, es muy difícil de verla. Y nada, es un proceso bastante difícil donde la mayoría de gente suele errar, es la realidad, porque la mayoría de gente se sabe enfocar con un objetivo a corto plazo, como viene siendo 8 meses, pero cuando ya de repente, imaginemos que vos competís el año que viene, y la mayoría de gente dice, bueno, este año me lo tomo muy tranquilo y tengo la flexibilidad, pero se va al otro extremo donde ni sus entrenamientos son efectivos, ni su nutrición es la adecuada, ni baja totalmente los pasos, se desenfoca totalmente y entonces cuando llega nuevamente a definir, ganó puramente grasa y la masa muscular viene siendo prácticamente igual e incluso si no entrenó como debería, las adaptaciones negativas de ese entrenamiento van a ser hasta peores, entonces va a partir de un punto físico peor. Pero sin duda que lo más fácil es competir y prepararte, lo más difícil es darte tiempo a una mejora de un largo plazo. Y cuando vos, en tu caso, sos profesional y tenés que competir contra gente que lleva años en esto, obviamente tenés que darte ese tiempo 100%. Así es. Ahorita decías el tema de los pasos se han convertido también en otra complicación porque para la competencia de Los Ángeles llegué a tener en algún momento
porque lo que busco es tener mejor calidad en mis piernas. Mi tren superior responde supremamente bien, yo amo mi tren superior. Mis piernas también las amo, obviamente, pero no responden tan fácil. Es el lugar donde más acumulo grasa. Muy cercano a la competencia, llegué incluso a tener exigencia de 30.000 pasos. Y ahora estoy con 10.000, de 8 a 10.000, porque igual estoy en superávit y no me he podido regular. A la gente le dan duro los 10.000 pasos, yo no puedo bajar de 12.000, no soy capaz porque ya quedé con el pie en el acelerador y ya yo dejé de tener carro, ya yo no tengo carro, todo lo hago caminando, en la universidad subo y bajo escaleras todo el tiempo y ya mi chip quedó en la actividad del cardio todos los días. Yo me voy al gimnasio caminando, regreso caminando, aunque esté lloviendo, se va volviendo como un hábito. Bien, bien. En esta última preparación donde competiste en México y te hiciste profesional, y aparte, como decís, llegaste a Los Ángeles también a competir como profesional. ¿Qué fue lo que hiciste diferente respecto a tu entrenamiento, tu nutrición, a tener varios años de déficit, que obviamente tuviste esas adaptaciones negativas? ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué fue lo que hice diferente? Y eso va a sonar loco, pero es real, dormir. Esa es la diferencia abismal comparada con todas mis otras preparaciones este año que pasó, fue dormir. Dormí más horas, no volví a entrenar en la madrugada. Antes entrenaba a las 5 o 6 de la mañana, no volví a entrenar en la madrugada. El año pasado ya todavía lo mantengo a hacer siesta al mediodía. Estoy trabajando, paro, hago el receso, vengo a casa, hago siesta siquiera de unos 20, 30 minutos y luego sigo como con mis actividades. Dormir fue el factor diferencial. O sea, igual seguí la preparación como las hacía las otras veces. El entrenamiento obviamente tuvo más énfasis en el tren inferior, pero seguí siendo juiciosa, seguí haciendo sobrecarga progresiva, seguí siendo muy disciplinada. Mis entrenamientos son de 4 días a la semana en este momento. Cuando estoy cercana a la competencia aumentan un poco los días, pero la diferencia, dormir. Sí, sin duda, aparte de dormir y la parte del estrés es una de las cosas que cambian totalmente el físico y el look que puede llegar una persona. Porque puedes estar con unas calorías muy bajas, sobre todo las mujeres que pesan menos, por ende las calorías, el recorte que tenemos es menos, menos posible, pero todavía si ese estrés sigue alto y si tu descanso sigue siendo malo, puede ser que el peso esté estancado. Y por un tema, como hoy hablábamos, de evolutivo, fisiológico, la mujer llegar a porcentajes extremos como el que llega a una figure no es algo normal y obviamente tiene que estar todo bastante alineado para poder alcanzarlo. Así es, totalmente cierto. El dormir fue el factor diferenciador. México lo tomé como decisión muy sobre el tiempo. De hecho, yo creo que fui de las últimas que se inscribió a México porque lo que buscaba, como lo dijiste en la presentación al inicio de nuestro podcast, somos muy poquitas figure en Sudamérica. En Colombia solo somos dos y la chica nueva apenas tuvo su primera competencia el año pasado en octubre. Y yo quería competir en un evento donde pudiese obtener mi Procard. Tenía que existir más de siete figure para poderlo hacer. Me inscribí a Brasil el año pasado y comprendí que no habían muchos inscritos, supe que no había muchas inscritas en figure. No, no va a ser allá. Tuve la posibilidad y pensé en España. España se volvió muy costoso para poder viajar y hacer todo el proceso y me encontré con la posibilidad de México, supe de varias personas que iban a competir en México, supe que habían chicas de Panamá que iban a competir en México y yo, bueno, allá es. Eh, Tenía claro que el año pasado yo quería obtener la Procar y que quería ir al Mundial a competir como pro, que ya no quería volver como amateur porque en 2023 fui como amateur, que quería ir a competir como pro y quería obtener la pro en alguna parte. Entonces, esa fue la opción y eso hizo que mi competencia del año pasado, la mentalidad era muchísimo. O sea, tenía claro en mi cabeza que yo iba a ir al mundial como profesional. Bien, bien. Ese primer mundial, o sea, siendo profesional, ya era tu segundo mundial, ¿cómo lo viviste? Ya que el de Seattle
quizás eras muy nueva en el culturismo, muchas cosas eran mucho ruido para ti. Ya el de 2025 tenías más experiencia y además eras profesional. ¿Cómo fue ese mundial? El primero No, el de Los Ángeles, el que ya tenías experiencia y ibas como pro. fue muy genial, sentirse pro es muy chévere. Es muy genial porque hay o sea, la competencia del domingo es solo para los pros. Con todas las que me conozco y que compitieron conmigo en Seattle en 2023, estaban también allá. También esperaron los 2 años para volver a competir. Estaban amigas que me ha ido regalando el culturismo de muchos otros países que ya conozco, de Suiza, y me saludaban, era, ay, sí, nos vemos mañana en la competencia. Y yo, no, no, mañana no compito, compito el domingo. Y yo como, entonces, la sensación de ser pro es rica, pero también te da muchas expectativas y es retador ser profesional. Es retador porque hay muchas expectativas hacia ti, no solamente el resto del mundo, sino mías también. Mi preparador es muy claro de que cuando ya estamos listos, ya hicimos todo. Quiénes son los resultados y todas las que están allá se han preparado, igual como yo me preparé, todas le han metido la ficha y máxime si somos profesionales. Entonces se siente mucha responsabilidad, pero también es muy satisfactorio sentirte pro. Esa fue una discusión que hice con mi preparador hace mucho tiempo, creo que fue en 2024, cuando él me decía, no compitas en INVA, yo le decía, pero es que, ¿qué hay detrás de una pro? ¿Sí? O sea, yo quiero el culturismo, lo quiero porque quiero acompañar procesos, porque quiero seguir creciendo, porque es un hábito, no lo quiero por ostentar una tarjeta profesional, no lo quiero por eso. Yo le decía a él, ¿qué hay detrás de una pro? Listo, soy profesional. No me voy a volver la mujer más rica del mundo, porque tú y yo lo sabemos que en culturismo natural los premios no son, pues no, no, pues yo no me voy a enriquecer por obtener una pro. Entonces yo le decía a él, ¿qué hay detrás de ello? Listo, yo voy a obtener una tarjeta profesional, ¿para qué? Para ostentarla, para decir soy pro. Pero fue chévere decir soy pro, lo reconozco, pero también fue muy emocionante estar en ese backstage y encontrar a los pro del mundo. Para mí fue genial encontrarme con Álvaro allá atrás, allá en ese backstage, a todas las chicas que conozco y que son profesionales del mundo, hablar con ellas, hacer el feedback también de cómo es el proceso, cómo lo podemos mejorar, encontrarme con tantas personas todos los del Team Shippy, por ejemplo, estaban allá, como no lo puedo creer. Para mí fue una experiencia muy bonita y siento que la quiero repetir y quiero de verdad ser esa persona, esa mujer que representa mi categoría a nivel mundial. Sí, sin dudas que un mundial, que yo también he vivido un par de ellos, lo que está muy bueno es que dejas de idolatrar o idealizar, más bien dicho, a ciertos atletas que pensás, no, este atleta es profesional y tiene una vida solamente de culturismo, y entendés que vive lo mismo que vos, tiene los mismos esfuerzos o en diferentes aspectos de tiempo, de dinero, toda su vida. Y la condición física y por ende el físico, que somos todos naturales, obviamente hay gente que está por encima, hay gente que está similar a uno, pero entendés que todos somos personas antes que culturistas y vivimos cosas muy, muy similares, que sin duda esa parte de ir a un mundial, más allá de vivir, ganarte una medalla, es compartir con esa gente que uno obviamente sigue todos los días en redes y son la motivación también. Hablando de esta motivación, ¿vos tenés alguien o alguna atleta que digas, de esta atleta a mí me motiva mucho, fue quien me motivó en un inicio? Yo sueño con el día que yo conozca a Amor Fernández. El día que yo conozca a Amor, ya mejor dicho, igual nos escribimos, nos hablamos muchísimo, pero para mí un referente es Amor Fernández. Sé que no es de mi categoría, pero para mí ella es un muy, muy buen referente. Sonia también ha sido para mí un referente, por eso pienso tanto en España, porque allá están mis grandes referentes, están en España realmente.
Entre las bikinis, por ejemplo, para mí, Nerea para mí es un referente de la categoría bikini, me encanta. Nisa para mí es un referente también, pero mejor dicho, sueño con el día que yo las tenga de frente, el día que me las encuentre. Por ejemplo, en el Mundial de Seattle no pude conocer a Sonia porque Sonia era pro y Sonia competía el domingo y yo competí el sábado y ahorita en Los Ángeles no estuvo Amor, no estaba ninguno de ellos. Y entre los hombres, Babacar, yo quisiera conocerlo algún día, ese para mí es un sueño y ojalá algún día tenga ese privilegio de conocerlo. Bien, bien, genial, genial. Para toda esta gente que está viendo, todos esos nombres que comentó, la mayoría son de España. Después Babacar vive en Italia y es el Ronnie Coleman del culturismo natural. Y como bien dice Adriana, hay gente muy, muy top. Y una de las cosas es eso, ver los físicos que alcanzan cada vez en lugares que quizás el culturismo está más impuesto de años anteriores. Y en Colombia, como bien decías hoy, hace medianamente pocos años. ¿Cómo es este crecimiento que ha tenido? Más o menos hace 4 años inició lo que es el culturismo natural y a nivel de eventos. Sí, lleva muy poco tiempo, pero ha crecido de manera exponencial y ha sido muy interesante. Comparando la primera competencia que tuvimos a la fecha, el culturismo natural en Colombia ha mejorado muchísimo, no solo en la calidad del evento, sino en la calidad de los atletas. Tenemos, por ejemplo, a John Acosta. John Acosta también compitió y fue el primer campeón que tuvimos aquí en Colombia. John Acosta es una persona que se ha dedicado a formar atletas, que desde todo el proceso de la primera competencia, y yo siento que se metió en la cabeza formar más gente y eso ha sido como una siembra muy linda. John Acosta, Juan Bastidas, Juan Quijano, mi preparador Darwin Galvis, mira, han empezado como a hacer como una siembra demasiado bonita que a hoy está dando muchos frutos. Existe un número muy alto, un pool muy grande de deportistas y de atletas naturales que se han convencido de que sí es posible de manera natural. Yo recuerdo que en la primera competencia de 2022, en categoría bikini, yo competí en bikini también, en 2022 competí en figure y en bikini. Y en bikini éramos yo creo que 6 o 7 chicas, no más. A hoy ya tú ves la competencia de chicas bikini y son un montón y ya hay que clasificarlas por talla y ya hay que hacer un proceso diferente y más selectivo porque son muchísimas. Los chicos en la primera competencia habrían por todo, por ahí 50, máximo 60. Ya hoy hay que hacer campeonatos regionales y luego el nacional porque ya son muchísimos los que compiten. Y ha sido muy interesante descubrir que hay mucha gente que entrena a muy alto nivel, pero tiene el mismo concepto que yo tenía antes. Me gusta, me llama la atención, tengo el nivel, pero no quiero competir con chuzados, pues con personas de la categoría farmacológica. Y a medida que se van dando cuenta de que existen federaciones y existen procesos de manera natural, se sienten que en igualdad de condiciones sí se animan a competir. Eso ha sido muy bonito y nos ha permitido crecer muchísimo. Bien, bien, bien. A pesar de este crecimiento que viene haciendo, ¿qué sentís vos que es lo que falta para que el deporte todavía crezca más? Unión. Siento que esa es la principal falencia. Por ejemplo, cuando he ido a las competencias internacionales, he tratado de encontrar apoyo en los estamentos de nuestro país a manera pública y lo que me dicen es el culturismo natural, lo primero que me dicen es no es una categoría deportiva. ¿Sí? Porque es subjetivo, porque, bueno, todo lo que ya sabemos al respecto, pero por lo que más me niegan los apoyos es porque me dicen, ¿de qué o sea, de qué grupo eres? Ah, no, es que hay muchísimas federaciones. Sí, pero esas federaciones se tienen que unificar. Y siento que nosotros a veces
no sé, parecemos como sectas. Yo sé que eso suena horrible, pero a veces somos como, ay, no te juntes con los de tal federación, no hables con los de tal federación. A mí me pasa muchísimo porque yo no tengo problema en unirme con todos y en competir con todos y yo preparo chicas de otras federaciones sin problema. Mi única condición es que sean naturales. Qué rico sería que algún día empezáramos a pensar simplemente en culturismo natural. Sí, hay muchas federaciones, pero en la medida en que nos distanciemos más y que estemos más divididos, pues va a ser más complejo. Eh, en las otras ramas que no son naturales, encontramos que están muy unificados, se concentran en un solo evento, nosotros tenemos muchas cosas muy dispersas. Entonces siento que lo que más nos falta es unión y hay otra cosa que nos falta mucho y es difusión, mercadear mucho más en los eventos, así sean de cualquier tipo. Así vayan personas del mundo farmacológico, ahí deberíamos estar también los culturistas naturales y debería estar un stand de nosotros, darnos a conocer, que la gente conozca que existimos, ¿sí? Que no sea como, hablemos pasito porque es que llegaron los naturales. No, pila, llegamos los naturales y llenando la boca y contarlo. Yo siempre he dicho que uno tiene que cacarear así como las gallinas. La gallina pone el huevo y ¡pah! Todo el mundo se tiene que enterar de que puso el huevo. Así nos pasa a nosotros. Yo lamento tanto, por ejemplo, mi tarjeta profesional, y te decía ahorita que mi interés no es pues darla a conocer, pero lamento tanto que el mundo no sepa que existen culturistas que han triunfado en otros lugares y que representan y dejan en alto el nombre del país y que pasan tantas cosas. Por ejemplo, con lo mío, yo mandé la noticia a varios medios, a periódicos, muchos temas de noticias en Colombia. Bueno, sí, chévere. Bueno, sí, chévere. Porque todo el mundo me dice, pero es que, ¿por dónde lo van a televisar? ¿Qué, por qué noticiero van a decir que hay la competencia? No, no, no lo van a televisar. No existe, te tienes que unir al streaming, tienes que comprar el enlace para poderte unir al streaming y demás. Entonces, el mundo no alcanza a conocer sobre nosotros. Para la gente es muy raro el culturismo. Entonces, pienso que nos falta unión, mercadeo y difusión. Bien, bien, genial. Para ir cerrando un poquito, dime. Premios, patrocinios, nos falta muchísimo. Ser culturista natural, hacemos con toda la pasión del mundo, pero irnos a representar a nuestros países en otros lugares cuesta mucho, muchísimo. Y no todo el mundo tiene la posibilidad, no todo el mundo puede. Algunos, por ejemplo, tenemos chicos aquí en Colombia que no han podido ir a un mundial y que les va muy bien y son muy buenos, pero no tienen, por ejemplo, visa, o no tienen la documentación al día, o, por ejemplo, no tienen los recursos. A muchos nos toca, digo nos, porque a mí me ha tocado hacer rifas, recoger dinero para poder ir. Qué rico sería que algún día encontráramos patrocinadores que estuvieran interesados en nosotros. Yo ahorita estoy tocando la puerta de empresas de huevos, por ejemplo, porque no quiero hacer vínculo con la industria que de fondo tiene nexos con los fármacos, sino que quiero hacerlo con eso que está en mi convicción. Entonces, por ejemplo, quiero hacer nexos con empresas de huevos, de vegetales. Bueno, yo sé que no es fácil porque son empresas muy diferentes, pero qué rico que también empezáramos a trabajar con el tema de patrocinios, con la industria, con la hidratación, que son cosas que realmente hacen parte de lo que hacemos. Y a veces simplemente porque, ay, no, no es que somos culturistas naturales, antes con mayor razón. Sí, sin duda. El crecimiento está dándose y creo que va a seguir dándose en todos los países. En Chile, por ejemplo, este año van a dar pasajes, ya lo dieron, por ejemplo, en el campeonato de febrero a Brasil y en lo que es el campeonato de octubre van a dar el pasaje a lo que vendría siendo Canadá. Así que es un avance muy, muy grande en el deporte porque antes era algo impensado totalmente y eso va a seguir países a países. Seguramente sea así, pero como bien decís, la parte de la unión va a ser algo que va a ayudar un montón, porque cuanto más unión haya, más se conoce alrededor, por ende, más gente que quiera apostar en el deporte va a aparecer,
y obviamente más medios, etcétera, etcétera. Así que volviéndonos a remontar en la Adriana que comenzaba en todo esto, ¿qué le dirías a Adriana o a una persona que está en una posición de tantas dudas, de tantos miedos, y no saber si lo natural es realmente natural? Lo primero que le diría es, no creas en todo lo que dicen. Los que te están diciendo que no eres capaz es porque ellos no han sido capaces o porque ellos son los que realmente tienen miedo. Hay que creer en esa chispita que está dentro de mí y si tuviera la oportunidad de hablar con la Adriana de antes, le diría que empezara antes, le diría que no se demorara tanto. Y hay una canción que siempre, pues que es muy de moda, que hubiera sido si antes te hubiera conocido. Siempre se la dedico al culturismo natural porque mi vida yo pienso que sería muy diferente si lo hubiera conocido antes. Todas las personas encuentran siempre el que hace ruido a cada uno de los lados de su oído. Hay unos que te animan, hay otros que simplemente te dicen no eres capaz, no se puede, eso es costoso, no es posible. La Adriana de hoy ya no la para, como te decía ahorita, bueno, es que el problema es que no tengo plata, la consigo. Entonces la gente es, por ejemplo, el año pasado cuando iba para México, ¿y cuándo viajas? Y yo no sé porque no tengo pasaje. Pero la competencia está aquí, ya te inscribiste, yo sí, ya me inscribí, pero no tengo pasajes. Yo compré tiquetes para irme a México como 15 días antes y las cosas se van dando. Simplemente es que te lo propongas, te metas en la cabeza que sí se puede y que trabajes por ello. Obviamente no te puedes quedar en la cama esperando a que caiga del cielo, pero que trabajes por ello. Y en su momento es tocar puertas, darte a conocer y simplemente no tienes ni siquiera que ponerte a hacer mucha bulla, simplemente entrenar en lo que tú haces, que la gente vea tu convicción, que vea que lo haces con pasión y la gente va entendiendo que es alguien que hay que apoyar y que vale la pena apoyarlo. Entonces yo les diría, no tengan miedo. Anímense y no solamente a esto, a lo que tengan propuesto en la vida y que sea por su bienestar, que no le haga daño a nadie, que a ti te genere cosas buenas, ese es un indicador de que es algo para bien, que no lo tengas que hacer a escondidas, que no tengas que esconderte para hacerlo, ese es un indicador de que estás haciendo algo bien. Y si eso que estás haciendo le da el mensaje a los demás de que lo hagan y que puedan mejorar, ese es un indicador de que vale la dicha, ni siquiera vale la pena, vale la dicha hacerlo y seguirse esforzando por ello. Bien, bien. Y hablando de lo que es el deporte natural, una de las cosas que siempre comentaste durante este podcast es justamente la elección del camino natural por ese rechazo que siempre tuviste hacia el lado de las sustancias. ¿Por qué elegir este camino? También teniendo en cuenta que hay menos apoyo, por ende hay menos dinero, por ende hay menos apuesta a todo esto y es más costoso quizás en cierto caso de tenés que bancarte las cosas más, el proceso es más largo, no es tan emocionante porque los resultados no se dan tan rápido. ¿Por qué a pesar de todo esto elegir el camino natural? La longevidad sería mi respuesta, realmente. Te pueden pagar mucho en los otros caminos, pero tu vida lo vale todo. Muy pocos, yo creo que no conozco los culturistas farmacológicos que llegan a viejitos y que llegan a viejitos sanos. Que todavía, por ejemplo, en las instituciones de salud, el personal médico, todas las personas de salud en general que desconocen de lo nuestro, cuando saben que somos culturistas, lo primero que dicen es los riñones, el corazón, de una. Entonces ya cuando uno les empieza a explicar que no utiliza fármacos y demás, ay, bueno, me asustaste. De hecho, en mi facultad, que ya yo te dije que trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud, los demás profes siempre son como, "Ay, cuídate, Adri, ay, Adri, cuando estoy en definición son, Adri, cuidado, te vas a enfermar, Adri, cuando me ven tan vascularizada y ven las venas, son, Adri, cuidado, porque todavía existe el concepto de que somos como los farmacológicos y realmente la salud no se negocia. Así te digan que eso es una ruleta rusa y que puede que funcione o no, esa ruleta rusa en algún momento.
Entonces, desde la salud, la longevidad, definitivamente utilizar los fármacos no es el mejor camino, aunque te paguen más, pero a expensas de que hace poco atendía desde nutrición a una pareja y ellos quieren tener hijos, quieren quedar en embarazo. Y entre todo el diagnóstico y cuando hablaba con ellos, el chico me decía, no, es que alguna vez estuve entrenando con tal entrenador y él me sugirió que utilizara tal fármaco y lo utilizó durante 6 meses. Eso fue hace más o menos 2 años. Y a hoy todavía tienen problemas de infertilidad. Él me dice, duré muchísimo tiempo donde incluso el semen salía en la orina sin necesidad pues de que hubiese una erección, por ejemplo, que empezó a tener problemas cardiovasculares. Esta semana me habló y me decía, mis niveles están muy alterados y es justamente por eso. Y lo hacen simplemente porque quieren verse rayados, es posible verte rayado de manera natural. Qué bonito es poderle exigir al cuerpo tanto, tanto, tanto hasta que dé su mejor versión, que tú lo puedas esculpir, que tengas la posibilidad, sin arriesgar tu vida, de llegar a un cuerpo que la gente no te lo cree. Sí, cuando yo subo mis fotos, la gente me dice, ¿en serio tú vas a cumplir 50? Yo no lo puedo creer, porque es llegar a una condición donde no necesitaste utilizar los fármacos. Entonces, ¿de qué me serviría a mí competir y ganarme no sé cuántos millones que puedan estar entregando en esas otras federaciones o en los que utilizan fármacos si mi salud está expuesta? Si todavía atiendo chicas desde nutrición que me dicen desde que utilicé fármacos tengo pesadillas, no duermo bien, muchísimo insomnio, siento complejos, delirios de persecución y es justamente por el uso de los fármacos. Entonces realmente no tiene sentido bajo ninguna circunstancia y no me cansaré de defender el culturismo natural. Y no existen los naturales que utilizaron hasta hace 5 años y que ahora ya son naturales, no existen. Las consecuencias están siempre, esas continúan. Así no lo vayas a hacer para competir, las consecuencias continúan. Vascularmente el riesgo es demasiado alto, de manera renal es demasiado el daño que hay. Es tanto el daño que ellos mismos utilizan los fármacos y además utilizan protector hepático, utilizan protector renal. Y ellos mismos son tan conscientes del daño que tienen que utilizar otros productos para proteger. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y a ellos mismos les digo, listo, si ya sabes y sabes que tienes que utilizar protectores, ¿por qué mejor no dejas de utilizarlo? Tan sencillo como eso. No tiene precio, definitivamente. Bien, bien, genial. Gracias, Adri, gracias a la gente que se quedó hasta acá. Y recuerden suscribirse, ir al perfil de Adri que lo voy a dejar etiquetado. Y bueno, comenten también si tienen algo que quieran saber de ella o también le pueden ir a escribir directo a su Instagram. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo podcast. No sé si querés decirle algo a la gente, Adri. Un abrazo, mil gracias. Recuerden que natural sí se puede. Ánimo que todos podemos y no tienes que ir a competir. Simplemente es pensar en cuidar tu cuerpo, amarlo, que sea un culto al cuerpo, desde el amor y desde el respeto. Un Genial. abrazo.